toda la Asamblea se está trabajando sobre estos derechos. A veces no los vemos en la vida pública, pero están ahí y están construyéndose poco a poco. Y eso significa que hay una sensibilidad dentro del cuerpo colegiado de asambleístas que está pensando en esto. Por algo están aquí. Bueno, decir primero una cosa, buenos días, gracias que estén aquí. Cuando hay una lucha política, generalmente esa lucha se polariza entre el blanco y el negro. Y cuando alguien tiene una duda sobre esa lucha, de alguna manera se lo pone enseguida en el puesto contrario. Ah, tú no estás conmigo. Ah, tú sí estás conmigo. Pero creo que es importante que se pongan estos justos medios en los que uno está cuando no entiende bien las cosas. Sí, yo le saludo a Nua, le saludo, no avanzo a leer el nombre, pero no sé cómo mencionar el género. Y lo digo y quiero empezar por ahí porque no lo sé, así de fácil. Y quiero hablar un poco y dejar marcado desde este punto en el que yo como asambleísta, un ciudadano que está aquí por un rato, debe tomar una decisión sobre algo que no conoce bien. Por eso felicito que estén aquí en primera instancia. También decir algo, hace años se despenalizó lo que en ese momento se lo llamaba homosexualismo, se lo despenalizó, pero los cambios de vida no fueron instantáneos. La asamblea generalmente construye el futuro, no el presente, construye el futuro, porque hay unas leyes que se estructuran y que poco a poco se van regando en una sociedad. Y esta reflexioncita la hago porque en esta comisión, y no solo aquí, sino en varias comisiones, en toda la asamblea, se está trabajando sobre estos derechos. A veces no los vemos en la vida pública, pero están ahí y están construyéndose poco a poco. Y eso significa que hay una sensibilidad dentro del cuerpo colegiado de asambleístas que está pensando en esto. Por algo están aquí. Eso es importante también entenderlo y verlo. No siempre, no todos, la asamblea es diversa. Hay quien estará en oposición, hay quien estará a favor y hay quien estará en un punto medio de más o menos entender las cosas. Pero qué bueno que sea así. Así mismo tiene que ser la democracia, así tiene que ser este aparato estatal equilibrado que no dará el gusto a todos, pero en no dar el gusto a todos consigue ese justo equilibrio. Em, Se señalaba el tema de los datos en el NEC, se señalaba estos datos que no existen porque el metadato está mal armado y eso genera una invisibilidad. Y claro, esa invisibilidad sobre, no voy a decirles problemática, sino situación, genera también este principio de la otredad, del otro al que no se le entiende y como no se le entiende, da miedo. Y como da miedo, uno se pone en una posición radical a esa cosa que podría ser peligrosa para mi forma de vivir normal, común y corriente. Y, y en este lanzar ideas, que la voy a cerrar de una manera, por supuesto, en este lanzar ideas también hay algo importante. Yo cuando escucho la lucha que ustedes hacen, siempre la escucho en términos de lo urbano, de la ciudad, de una lucha de ciudadanos. Y eso me lleva a pensar en esa inequidad que existe territorial, porque en lo rural esto no se habla. Allá el conflicto todavía no existe. No existe porque está escondido, no porque no exista. Y eso genera muchísimos problemas como migraciones hacia la ciudad, genera problemas justamente de una vulnerabilidad hacia ciudadanos que tienen de una u otra manera una forma diferente a la normalidad de ver las cosas. Con estos antecedentes quiero señalar algunas cosas que a mí me parecen importantes. La primera es el tema de la lingüística. Yo creo que en algún momento en la Asamblea debe venir un experto lingüista que pueda explicar justamente estas visiones que a veces nos traen conflictos, ¿no? El término, el terminar en O, ¿es algo masculino o es neutro? Porque si es neutro, ya, creo que ustedes saben por dónde voy el asunto, ¿no? Y eso genera problemas fuertes y profundos el rato en que está redactándose una ley, porque hay diferentes criterios y discusiones solamente en el tema lingüístico.
Luego, vienen ahí cosas como que, por ejemplo, les he escuchado a ustedes, no es que yo lo digo, y en el día de hoy he escuchado que, por ejemplo, dicen condición diferente sexogenérica. Luego dicen una condición sexogenérica. Y luego dicen diferentes condiciones sexogenéricas. O sea, esta cosa que parece sencillita no lo es, porque si hablamos de condición sexogenérica, estamos hablando de que ya es una condición, es casi como una enfermedad, ¿no? Si es que hablamos de diferentes condiciones sexogenéricas perdón, de una condición diferente sexogenérica, estamos hablando de que es diferente a una normalidad. Implica una normalidad el decir que hay algo diferente a. Y otra cosa es decir diferentes condiciones sexogenéricas, que a mí me parece que es el término correcto. Diferentes condiciones sexogenéricas, entre las cuales están los hombres. Porque nadie tiene la culpa, ni nadie debe ser discriminado por sus diferentes condiciones sexogenéricas, incluido yo, que no tengo la culpa de haber nacido hombre. Y esto es importante cuando se hacen estos planteamientos en las observaciones. Y ojo, estoy hablando de lo que ustedes, de cómo ustedes hablaron en este momento. Pero también hay otra cosa que les he señalado desde antes de que se den este debate sobre diferente condición sexogenérica, es el hecho mismo de la ley y del fondo de la ley. Cuando existe una preferencia en la ley, implica la existencia de una discriminación. Cuando existe una preferencia, y estoy hablando de la ley, repetía y lo decía desde el inicio, la Asamblea construye futuro más que presente. En el presente puede haber una discriminación en las actividades humanas, pero en la ley no debería haber esa discriminación. Y cuando yo doy una preferencia a alguien, estoy generando una discriminación. Me van a decir, sí, pero es que afuera hay discriminación y la ley necesita compensar esa discriminación. Me parece correcto. Entonces, pongámosle una temporalidad a la ley. Y creo que eso es importante para quienes luchen por esta ley. Pongámosle una temporalidad. Si hay una persona con algún tipo de condición sexogenérica diferente a la del hombre, que es quien está siendo en este momento, digamos, trabajar en esta ley, en algún momento esa vulnerabilidad debería terminarse, porque parece esta ley, ¿no es cierto? Entonces, pongámosle esa temporalidad. ¿Hasta qué? Para que luego los de condiciones sexogenéricas diferentes, como los hombres, tampoco seamos vulnerados por la ley. Creo que eso es importante. Y esto no solo pasa en esta discusión, esto pasa en muchos otros tipos de leyes, muchos otros tipos de leyes. Cuando damos una ley para un cierto grupo, que da preferencias a un cierto grupo, damos una discriminación al otro grupo, al contrario, al opuesto. Me parece que eso es importante, es importante mencionarlo de esta manera y me preocupa cuando ya la ley marca pautas, acciones ya efectivas, acciones de hecho y que podrían generar complicaciones a quienes no están contemplados en esta ley. O sea, si buscamos la justicia para los nuestros, eso pasa por la justicia para todos, tanto en ley como en la realidad presente. Eso es, y también decirles algo más que quería decir que es importante. Sí, hay lugares donde este conflicto no existe. No existe porque no se lo conoce. Y eso pasa desde el campo, desde lo rural, hasta espacios como la misma asamblea y las familias de gente que está aquí, que todavía, a pesar de un discurso progresista, en sus casas tienen escondidos a personas en baúles y en closets. Y eso también es importante decirlo. Muchas gracias.